Un feliz sábado nuevo para cada uno de ustedes y las familias, las visitas que nos acompañan. Esta es la segunda parte de lo que dejamos esta mañana. Hoy es septiembre 7 de 2019, vamos a continuar. Para las personas que no alcanzaron a estar, pues esto va a estar registrado en internet para que podamos avanzar en la información que queremos presentar. Quedamos en esta pregunta, estuvimos viendo de este científico un premio Nobel de física, el cual mostró las evidencias que pues todo lo que se está armando con relación al cambio climático es una nueva religión, y lo está diciendo él desde su perspectiva científica, porque eso es lo que tiene el mundo entero en la cabeza. O sea, todos estamos siendo conducidos a un pensamiento colectivo, que es lo que va a hacer que muchas personas tomen decisiones no por ellas, sino por lo que dice el medio. ¿Ustedes se acuerdan de una de las características de la generación Z? ¿Cuál es? Señores, indecisión, y esas decisiones que deben tomar con base a en qué lo hacen, en las redes sociales, en lo que digan los demás, en lo que diga la sociedad. Y eso es lo que se está moviendo a nivel mundial, hermanos. Esto es una ingeniería que no es humana. Dios quiere proteger a su pueblo, y Satanás pues quiere inducir a que el pueblo de Dios peque, y ese es el conflicto. O sea, estamos inmersos en un conflicto que es tan grande, hermanos, que no lo alcanzamos a percibir. Pero la palabra de Dios, el espíritu de profecía y la historia nos ayudan a saber en dónde estamos parados en la historia. Y sea que nos toque vivir los eventos finales o no, tenemos que estar preparados. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día de toma de decisiones. ¿Cierto, Carmen? Ahorita vamos a hablar de cositas de Carmen. Entonces, él está diciendo que, dice, el calentamiento global realmente se ha convertido en una nueva religión. Vimos que esta nueva religión es una nueva máscara de la antigua religión. O sea, nosotros vemos que es una antifaz, es una máscara que Satanás le está colocando al mundo entero. Esa máscara, y todo el mundo lo ve como algo bueno, pero cuando se quite esa máscara, ¿a quién van a ver? Al dragón, a Satanás mismo, hermanos. Entonces, eso es una realidad que nos tocó enfrentar a nosotros. Es probable que nosotros no sabemos si vayamos a estar vivos o no, pero yo quiero estar sellado hoy. ¿Qué es el sello de Dios, Blanquita? Que esté escrito Santiago, que sea el nombre de Dios. El nombre de Dios es amor, Dios es amor. Esa es la santidad que debe haber, ¿cierto, Carmen? Santidad a Jehová en todo lo que hagamos, pensemos, digamos. Esa va a ser la única forma de poder salir adelante en esta tormenta que se aproxima, hermanos. Y él dijo también, es como la Iglesia Católica, refiriéndose a que lo que la Iglesia Católica habla es irreversible. O sea, él está uniendo lo que está pasando con el cambio climático y mencionó a la Iglesia Católica. Pues ya nosotros sabemos que la Iglesia Católica, el papado, está detrás del cambio climático, está detrás de esa agenda, porque esa agenda mueve ¿qué? ¿Qué es el objetivo principal? El domingo obligatorio. Ya estamos viendo las evidencias, y los niños, los jóvenes, quiero que me ayuden ahorita lo que vamos a ver. Juan, Sebas, ¿dónde está? Bueno, Antonia, por favor, estás atenta. Muy bien. Y dijo, lo que me preocupa es la conferencia que habrá en París en noviembre del 2015. Porque él dijo, en la conferencia de Copenhague, ¿qué pasó en la conferencia de Copenhague? Fue un desastre. Pero Satanás ha modelado, ha mejorado su sistema, y ahora llegó con el cambio climático a la conferencia de París, y todo el mundo estableció que hay un acuerdo, que había un acuerdo, y todo el mundo fue feliz, todo el mundo aplaudió, se unió finalmente el mundo en torno al cambio climático. Pero sin saber, hermanos, que eso es como una caja de Pandora, es como
es como un sepulcro blanqueado. Acuérdense la bandera de los piratas. Y lo que dijo nuestro Señor Jesús, parece un blanco por fuera, pero por dentro está lleno de ¿qué? De muerte, de podredumbre, de huesos. Eso es lo que le espera al mundo entero, hermanos. Persecución y muerte, y pues eso es lo que queremos desarrollar en este tema para que podamos estar avisados y no nos tome por sorpresa. Bueno, niños, están atentos, ¿no? ¿Estaban bien fundadas las preocupaciones de este premio Nobel sobre lo que resultaría la conferencia de París? O sea que se iba a establecer, según los términos de él, ¿una qué? Una nueva religión. Pero nosotros sabemos que es la religión antigua, es Babilonia la antigua, el misterio. ¿Qué es el misterio? El misterio es la adoración pagana idolátrica solar que ha estado presente en todas las culturas, incluyendo la cultura egipcia, incluyendo la cultura babilónica, la cultura medo-persa, la cultura griega, la cultura romana pagana, y luego se transfiere a Roma papal, y Roma papal nos está vendiendo esa adoración pagana, y el mundo entero la está aceptando y no nos estamos dando cuenta de eso. Por eso esto, hermanos, de pronto para ustedes suene repetitivo, para ustedes suene fastidioso de pronto, pero mi intención y la intención de Dios para el pueblo de Dios en este tiempo es que ayudemos a otros, a que se preparen, a que tomen una decisión. ¿Está bien? Entonces, vamos a tocar hoy otra vez, lo que es la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre el cambio climático. Y vamos a ver, hermanos, con las evidencias de lo que un niño puede ver, los 25 varones de Ezequiel 8:16 no lo pueden ver. Y por eso tenemos que clamar a Dios y pedirle perdón por ese pueblo, porque queremos nosotros recibir el sello de Dios. Pero eso no implica que nosotros nos quedemos en esa apostasía, sino que tomemos una decisión. Esto es de la página de la ONU, aquí están las referencias, ustedes pueden buscarlas, aquí pueden ir detalladamente. El Acuerdo de París, 175 países firmaron el acuerdo, ver la lista completa, usted puede ir allá, y hay 175 países que han firmado, están en el proceso de firmar los otros, y este es el logo. ¿Qué ven, niños? ¿Cómo lo es? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque la misma ONU estableció ese logo. ¿Y cuántos logos habían en el logo de las religiones, Juan? ¿Cuántos hay aquí? ¿Quieres contarlos otra vez? Vamos a ver, acércate para acá. Vamos a contarlos, Juan. Empiezas. 1, 17. ¿Un niño los puede contar? Sí. ¿Por qué un niño puede ver eso, hermanos, que es lo que son las religiones, y nosotros no, los adventistas del séptimo día, el profeso pueblo adventista del séptimo día, el presidente de la conferencia general? ¿Por qué no lo puede ver? ¿Porque está qué? ¿Ah? ¿Está ciego? ¿Qué más? ¿Qué es lo que Babilonia le ofreció a todo el mundo? Y está tomando todo el mundo ya. El vino del furor de la fornicación de Babilonia está siendo tomado por todas las naciones, por todas las religiones, por medio del movimiento ecuménico. Acordémonos que ya estamos viendo que la agenda política del Acuerdo de París no es una agenda política, sino una agenda ¿qué? Religiosa. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice. El Acuerdo de París fue adoptado por los 190, está hablando de abril 26 del 2016, el 22 de abril, firmaron 196 partes, dice, el Acuerdo de París fue adoptado por las 196 partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la COP21 en París
el 12 de diciembre del 2015. Acordémonos la fecha que dijo el científico, que iba a venir en cuándo, en noviembre del 2015. Comenzó a darse esa conferencia en noviembre 30, si no estoy mal, y concluyó en diciembre 12 del 2015. Acuérdense, noviembre, por favor recuerden la palabra noviembre. ¿Está bien? Dice, en el acuerdo todos los países acordaron trabajar para limitar el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados. Esa es la paranoia colectiva que está el mundo entero en decir, es que yo no puedo quemar nada, ¿porque qué? Porque el cambio climático, porque el cambio climático, el cambio climático. Eso ya es una paranoia a nivel mundial. Y está tan paranoico el mundo que va a venir un colapso energético mundial debido a los combustibles fósiles que se va a cortar. Acuérdense, vamos a verlo en la próxima presentación. Acuérdense el ciclo de la producción del petróleo. Lo que Satanás quiere hacer es, y el de papá van a hacer es, cortar la cohesión social que hay por el tema energético, y eso va a generar un caos mundial. Imagínese usted que no haya ¿qué? Gasolina para qué cosas. Para los carros, para los buses, para los aviones, para los trenes, para los barcos, para calentar comida, para calentar calefacciones, imagínese un invierno sin calefacción. ¿Qué va a pasar? Va a haber un colapso económico, un colapso social, un colapso moral. Todo el mundo se va a postrar ante quien tenga la solución para ese problema. Eso es lo que se está dando, hermanos. Y ahorita el 20 de septiembre, en cuestión de 2 semanas, se va a comenzar ese proceso. ¿Cómo? Por medio de ese pensamiento colectivo que la generación Z tiene en este momento. Pero nosotros no pertenecemos a la generación Z, sino nuestra generación es ¿de dónde? Del cielo, hermanos. Por eso es que tenemos que estar avisados de estas cosas. Dice, todo el tema de los grados centígrados, dice, la aplicación del Acuerdo de París es esencial para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible y proporciona una hoja de ruta para las acciones climáticas que reducirán las emisiones y aumentarán la resiliencia al clima, o sea que aumentarán la acomodación, la resistencia al clima. Acordémonos que están hablando de las acciones climáticas y desde el 2015 se comenzaron a hacer un poco de acciones, pero ahorita resulta que la temperatura supuesta del clima sigue ¿qué? O sea que no, las soluciones, las acciones propuestas no han sido efectivas. O sea que se va a tener que lograr en que haya una sola acción que reúna todo lo que tenga que ver con el caos social, el caos familiar, el caos climático, el caos económico, todos los caos van a confluir en una sola solución. Por eso es que nos las están colocando muy fácil. Dios nos está revelando el plan porque Él no va a dejar a su pueblo en la oscuridad. Y tenemos que hacer toma de decisión, hermanos. Si vienen esos caos en camino, ¿en dónde debe estar el pueblo de Dios en este momento? ¿En dónde debe estar viviendo? Si usted todavía no está en el campo, pues tiene que pedirle a Dios que le dé la provisión. Haga de esto una oración, como dice la hermana White. O sea, tenemos que tener eso ya en nuestra mente. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque eso es la urgencia para este tiempo. Viene un tiempo en el cual va a ser difícil el comprar y el vender. Las uniones sindicales son las que van a forzar al tema de la ley dominical. ¿Y qué es lo que va a hacer Greta Thunberg con las uniones sindicales en Estados Unidos? Lo vamos a ver en estos días. Se van a unir para seguir la agenda que ellos quieren para reducir las emisiones. ¿Se acuerdan de la plataforma petrolera que mencionó el científico? ¿Cuánto no cuesta llevar una corriente eléctrica a una plataforma que queda a 200 millas de distancia? Eso es un platal terrible. ¿Qué van a hacer con el gas que no se consuma para autoproducir energía en esa plataforma? No lo pueden quemar porque están con el tema del CO2. Entonces tienen que llevarlo
Después de que se libera una energía que está contenida en la Tierra, tiene que gastarse, no se puede mantener y finalmente ese gas que se produce en esa planta va a terminar gastándose no en la plataforma, sino en el continente. O sea, eso es el gasto que se está induciendo a que la gente haga, que invierta, y cada vez la Tierra está más pobre. Cada guerra, cada revolución ha dejado a la Tierra más pobre. Estamos llegando, hermanos, y por eso él decía, se quiere retroceder el progreso, y entonces, ¿cuándo tuvo el papado control total en el mundo? En la época del oscurantismo. Allá no había, ¿señor? Cuando había la movilización era por caballos o se molía por molinos. Él nos quieren llevar otra vez a la época medieval porque él quiere el control completo del mundo. Ahora, hermanos, ¿qué está haciendo él? La historia, ¿qué personaje bíblico? Lo vamos a ver más adelante, no en esta presentación, pero hay un José bíblico y ese José bíblico hizo que por medio de la preparación, tuvo alimento por 7 años para venderlo a todo el mundo. Y ese José, el mundo entero se tuvo que postrar ante él por comida. Hasta se vendían las personas por comida. Pero hay un nuevo José, y ese José, el papá, él dice ser el nuevo José. ¿Y qué significa? Que él y que todos los hermanos dispersos, los hermanos separados, van a tener que postrarse a él. Y esos hermanos separados, ¿quiénes son? Los protestantes, y especialmente los protestantes, ¿quiénes somos? Los adventistas del séptimo día. Somos nosotros la mira del papado. Ellos son los que quieren que se postre, porque ¿qué saca? Ya Satanás tiene a todo el movimiento ecuménico postrado a sus pies. Él no los quiere a ellos. ¿A quién quiere? A quienes no nos estamos postrando ante él. O sea que viene por nosotros, hermano. Entonces tenemos que prepararnos. Pero la lucha va a ser a nivel mental, la presión de Cristo más fuerte fue a nivel mental. No fue a nivel físico. Lo que le pasó a él, el verse separado de Dios fue la crisis más grave que tuvo él. Por eso debemos prepararnos para esa crisis, para la crisis psicológica, mental y la presión de toda la humanidad, de toda la humanidad, que es la generación Z, que está colectivizada en su colectividad, informáticas, medios sociales, lo que piensan los demás, lo que digan los demás, pero el pueblo de Dios tiene que estar conectado a la fuente que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, hermanos. Vamos a continuar. El Acuerdo de París, esto es político, esta parte es política, pero vimos y estudiamos lo que dice la religión. La religión está diciendo toda la religión por la tierra, o sea, ya esa es la adoración, eso es el nuevo culto. Religión por la tierra es adoración ¿a qué? A la tierra y a los astros y al sol y a las estrellas, eso es adoración pagana. Vimos todos los símbolos, por eso para que ustedes lo vean en la presentación anteriores, vimos uno por uno de cada símbolo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Muy bien. Ya Juan contó, son 17 puntos. Y ahora, ¿qué cosa más coincide? A ver, ¿los qué? ¿Quién dijo los colores? Muy bien. ¿Coinciden los colores? Amarillo, amarillo, moradito, moradito, naranja, naranja, rosado, rosado, así sucesivamente, verde, verde, azul, azul, verde clarito, todo está coincidiendo. ¿Sí lo habíamos visto? Política, religión, para el cambio climático, pero es la misma que se está dando para la ONU. Eso significa que lo que está moviendo todo es la religión.
Eso es la unión entre ¿qué? Estado y religión. ¿En dónde encontramos eso? ¿En qué imagen? Muy bien, en los pies de la imagen de Daniel 2. Y eso va a ser destruido. Esas son las buenas noticias, hermanos. Pero antes de las buenas noticias vendrá un tiempo de aflicción. Pregunta, ¿qué podemos ver entonces? Ya lo vimos. Que el acuerdo de París, firmado por políticos, en realidad es un acuerdo religioso para establecer la única hoja de ruta hacia una religión global de adoración pagana idolátrica centrada ¿en dónde? Miremos los símbolos. Ese es el sol. Y ese es el ojo que todo lo ve. Vamos a tener que estudiar el ojo que todo lo ve en una sociedad controlada, en una sociedad totalmente fiscalizada, y ya China es una de esas ejemplos. Estados Unidos va en el camino, India, con el tema de México. Esta semana México compartimos una información que nos llegó de la desmonetización de México. Ya estamos entrando a ese control, hermanos, completo por el ojo que todo lo ve. Solo electrónico. Pero ese es un sistema de control que finalmente, en un abrir y cerrar de ojos, si hay un colapso económico, toda la parte electrónica se va a acabar y usted puede ser que tenga plata, pero no le va a servir absolutamente de nada. Eso es el caos que se aproxima. Y toda la tierra va a estar sometida a ese control mundial. Esa es una única hoja de ruta. Muy bien. Entonces, ven los símbolos, hermanos. ¿Qué son símbolos? Eso es, las sociedades, el ocultismo se maneja en símbolos. Eso es el misterio antiguo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y el espíritu de profecía para haber llegado a este punto. Esto no es de un momento a otro. No podría ser que la economía se va a acabar como es el acuerdo climático, dice la pregunta. Pues resulta que estos son medios que se van a usar para poder controlar. Y eso es lo que está profetizado, que no vamos a poder ni comprar ni vender. O sea que sí vamos hacia allá, Alba Lucía. La profecía nos dice que vamos a llegar a ese punto. Pero lo que sí está haciéndose es que la economía la está controlando el sistema papal. Y van a inducir precisamente a eso, a establecer el caldo de cultivo apropiado con todos los caos para que sí o sí usted y yo nos postremos a lo que ellos quieren, que es finalmente la adoración solar. Por eso todo es una escenificación, pero son reales las cosas. Pero sabemos que el propósito es engaño, es un engaño. Finalmente se nos va a acabar la discusión entre el pueblo de Dios, entre los protestantes, entre todo el mundo. Vamos a llegar a ese punto de toma de decisiones. Entonces son símbolos, hermanos. Dice, todo esto es con un único líder, un único gobierno político religioso. ¿Qué gobierno político religioso existe en este tiempo? Y este gobierno está gobernando al mundo a través de todos los sistemas. Vamos a mirar, hermanos, de la gran controversia, hermanos, en la página 249 hemos dicho que los jesuitas se crearon para adueñarse la riqueza del poder, para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Y a partir de la historia, hermanos, yo complementé esa frase para decir, todas las guerras religiosas y revoluciones han sido dirigidas por jesuitas para adueñarse de eso, de las riquezas, y para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Ahí va a parar la lucha del papado, en la destrucción del protestantismo y en el restablecimiento de la supremacía papal. ¿Ya fue destruir el protestantismo? ¿Por qué no? Denme una prueba. Levanten la mano, nosotros somos. Y ya se estableció el sistema papal, no porque todavía no tiene dominio mundial.
lo va a volver a tener cuando tenga de nuevo su domingo obligatorio en todo el mundo. Eso es lo que de pronto decimos, no lo creemos, pero gracias a Dios hay personas como Carmen que está tomando decisiones antes de eso por fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha entrado en los oídos de Carmen y le ha hecho entender que estaba ¿qué? Pecando, ¿sí o no? Y que estaba ciega. Carmen, lo escuchamos todos, con su aprobación, lo escuchamos todos, que estaba ciega. Bueno, miremos, esto es un resumen, hermanos. Yo les puedo decir a ustedes, tengo las evidencias para mostrarle, pero por cuestión de tiempo solamente voy a tomar dos. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Para que veamos que ha sido, y lo hemos presentado ya muchas veces, es el movimiento hegeliano de controlar a los dos equipos y finalmente obtener una síntesis. ¿Cuál fue la síntesis de la Primera Guerra Mundial? Entonces, la Triple Alianza estaba Alemania, Austria, Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria, y por el otro lado estaba la Triple Entente, que era Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso, Italia, Japón, repetí, Reino Unido y Estados Unidos. Se confrontan ellos en la Primera Guerra Mundial y esto fue el resultado. Disolución del Cuarto Imperio Ruso, Otomano, Austrohúngaro y Alemán. O sea, se acabaron los imperios, quedó un solo imperio. ¿Cuál fue ese imperio? Roma papal. Es la única monarquía absolutista que existe en este momento. Antes de la Primera Guerra Mundial existían Rusia, Otomano, Austrohúngaro y Alemán. La creación de la Liga de las Naciones, que fue el precursor de las Naciones Unidas. Las 5 puntas, ¿se acuerdan qué significa las 5 puntas? La oración solar, la oración a Venus, ¿se acuerdan? Creación de un culto internacional no cristiano, la fusión, y para cada una de estas, hermanos, por eso les digo, esto es un resumen, porque de cada una de estas hay una historia detrás. Para llegar a esta conclusión tuvimos que buscar la historia, ¿está bien? Por favor, necesito que usted me crea, pero es tarea suya que usted haga la investigación. Se la estoy resumiendo ahorita, pero si usted quiere confirmar lo que le estoy diciendo, pues tiene que hacer la tarea. Hay dos opciones, que me crea por ahora y después haga la tarea, para que no dude. Fusión de recursos y desarrollo de finanzas internacionales por medio de un control comercial, creación del Instituto Real de Asuntos Internacionales, que es el Chatham House, que fue la base para todas las sociedades secretas, de que todo lo que se comunique, lo que se hable, queda en secreto, no se va a publicar nada. Para Europa, con sede en Inglaterra, creación del Concilio de Relaciones Exteriores, que son los tanques pensadores de este tiempo, que son los que están siendo movidos por el papado para diferenciar y separarse y proveer soluciones, pero pues ya eso sabemos que va a llegar a una síntesis. La expropiación del territorio de Palestina para la creación del futuro Estado judío. Esto no existía desde el año 70, el Estado judío. Y muchas de las teorías y los engaños para el profeso pueblo de Dios, incluyendo un pastor que está hablando de que tenemos que tener las fiestas judías en cuenta, ojo, no está hablando es de mirar el calendario judío. Ustedes saben a quién me refiero, no voy a decir el nombre, pero para que usted sepa que esto es la preparación para el restablecimiento del tercer templo, que son las interpretaciones futuristas del anticristo, pero sin saber que el anticristo ya desde cuánto hace que está presente. Yomar, ¿en dónde, cuándo comenzó a tener poder? ¿Qué año? Gabriela. Muy bien. Los niños están hablando la profecía. ¿Amén? Muy bien, Samuel. 538. No hemos perdido el tiempo, gracias a Dios. Muy bien. Y esto es, hermanos, esto fue parte, es establecer un territorio. Vamos a ver que en la Segunda Guerra Mundial ya se proveyó las personas. Esto es historia, hermano, esto no es sacado del viento. Segunda Guerra Mundial,
el fascismo nazi, Alemania, Japón, Italia versus los aliados Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. ¿Cuál fue la síntesis? La creación de las Naciones Unidas en 1945 y de la OTAN, integración política, unificación de Europa por medio de la Unión Europea y el Club Bilderberger. ¿Se acuerdan quiénes estuvieron en el Club Bilderberger? ¿Quiénes estuvieron para la creación de la Unión Europea? El príncipe de Holanda y Ratzinger, que era, no Ratzinger, sino, se me fue la palabra, es un jesuita, bueno, si me acuerdo, les digo, establecimiento del Estado de Israel. Entonces, en la Primera Guerra, se quitó el territorio al Imperio Otomano para que viniera Israel. Y en la Segunda Guerra Mundial, por medio de los campos de concentración, se proveyó las personas para que fueran a poblar ¿a quién? Y cuando venga Israel, entonces ya hay un Israel, ya entonces empieza la reconstrucción del templo y se va a venir el anticristo. Pero sin saber que el anticristo empezó a operar desde el año 538 y el mundo no lo sabe. Esa manipulación de la historia, hermanos, es de una mente prodigiosa que es la mente de Satanás. Pero Dios nos ha dado la mente ¿de quién? De Cristo, para poder desenmarañar estas cosas y que no estemos nosotros confundidos y pensando quién sabe en qué cosas, tomando una posición, otra posición. Hermanos, ahorita en este tiempo vamos a mirar unas cosas terribles de una cantidad de movimientos que se están dando en la iglesia adventista porque están tomando diferentes posiciones, porque no han tomado la historia, no han tomado la profecía y están confundidos. Pero por la misericordia del Señor está levantando en diferentes partes a personas para que no estemos, ¿cómo? ¿Quién tiene sueño ahorita? ¿Sí? Bueno, échense agüita. Establecimiento de dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia. ¿Y cuál fue la siguiente guerra? La Guerra Fría. Se han establecido, se han creado las naciones, los poderes y después se ponen a pelear y todo eso es un trasfondo y detrás de eso les aseguro y les tengo las pruebas que los jesuitas están detrás de todo eso. El modelo, la principal revolución, la revolución rusa, fue diseñada por jesuitas. La revolución francesa. La revolución rusa fue diseñada por jesuitas. Lenin era jesuita, judío jesuita. Stalin era jesuita judío. Así, hermanos. Entonces, tenemos que tener las cosas claras, los puntos claros sobre esto. Entonces, ¿qué dio todo esto, hermanos? De todas las revoluciones es la unificación, es la construcción de una nueva torre de Babel, en la cual, ¿qué? Una única política mundial, una única economía o finanza mundial y una única educación mundial. Ahí está la síntesis de todas las religiones. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que haya personas pensando diferente. Quiere controlar a todo el mundo y eso incluye al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene una libertad de conciencia. Eso es lo que Él quiere destruir, hermano. Así como Cristo vino a salvar, así hubiera sido a un solo pecador, Satanás no va a estar contento hasta que haya el último del pueblo de Dios para destruirlo. ¿Está claro? Estamos inmersos en el conflicto más grande que se haya dado y estamos en las postrimerías de los segundos finales de la historia de la Tierra. Y usted y yo somos el blanco, el objetivo, el tuétano del conflicto. Ya Cristo venció. ¿Y qué es lo que está esperando, hermanos? Que su pueblo venza. Que venza y tenga victoria sobre el pecado. ¿En dónde? Porque muy pronto, al final lo vamos a ver, solamente vamos a dejar el inicio de ese siguiente tema, es que va a poder leer o intentar leer. ¿Qué?
¿Qué debe estar en la mente del pueblo de Dios? Santidad a Jehová. Es tiempo. No hay más tiempo, hermana Gloria, ya no vamos para el cielo. Amén. Se acabó. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta? Todas las guerras y todas las revoluciones no han podido o conseguir el principal objetivo, que es una única ¿qué? Religión. Pero muy pronto el caos que se aproxima es el que va a prender la mecha para tener esa única religión con un único líder mundial. Eso es lo que se conoce como un totalitarismo, como un absolutismo completo en la tierra. Y ya está sentado todos los caos están preparados para que la solución venga de aquel líder religioso, de aquel líder que se está propiciando a sí mismo como el José actual, y él va a postrar a todo el mundo a los pies de ese sistema. Bueno, y podría darse, hermanos, la tercera guerra mundial en sentido de una revolución global, porque las guerras han traído son transformaciones, cambios, dislocaciones, disyuntivas, puntos de separación. Y es probable, hermanos, no quiero solamente estoy basándome en los hechos para poderles decir esto, que esta revolución global puede ser la tercera guerra mundial. Ya incluso el Papa está hablando de que estamos bajo la tercera guerra mundial. ¿Sí lo hemos sabido? ¿Sí o no? Lo hemos escuchado. Pero la principal, la mejor de las batallas, como los jesuitas las plantean, es obtener el resultado, obtener la síntesis sin una sola batalla. Pero que se implique muertes, lo va a hacer. Es decir, que no, ¿qué es lo que él está, qué está obteniendo él en este momento, hermanos? Tiene a todo el mundo postrado con el tema del cambio climático y la gente no lo sabe. O sea, ya está ganando la batalla sin guerras. Eso es lo que es la tercera guerra mundial, en mi apreciación. Puede ser que vengan revoluciones. China se está prendiendo con Estados Unidos. Puede ser que se arme eso para que se dé el caos económico, porque siempre antes de Estados Unidos está en quiebra, Estados Unidos está en colapso económico. Ya lo vimos la semana pasada, ya tienen ellos de 6 a 18 meses para que se dé el colapso. Lo vimos la semana pasada, con la inflexión de la curva, ¿se acuerdan que lo estuvimos estudiando? Puede ser que se dé la guerra, pero acordémonos que lo que quiere este sistema es que haya una única religión mundial. ¿Está bien? Eso es, no debemos dejarnos distraer de temas económicos, de temas financieros, de colapso social, porque ya sabemos nosotros hacia dónde va el problema. Y sabemos hacia dónde va la prueba. ¿Está bien? Muy bien. Miremos esta noticia, fecha, mayo 7 del 2019. Acaba de llamar el Papa Francisco a un único gobierno mundial. ¿Y quién es el único gobierno? Miremos a ver. El Papa Francisco está presionando para que se den pasos hacia una autoridad global que supere los derechos de los países individuales. Esto es establecer un totalitarismo mundial. Eso es lo que fue escrito en el libro 1984. ¿Alguien ya vio ese video? Algunas personas de la semana pasada dijeron que sí lo habían visto. Sí. Dice, todo ello con el objetivo de perseguir el bien común. Entonces, el bien común está por encima del bien particular, del bien individual. Dice, en temas como el cambio climático y la inmigración, ¿qué hay detrás del cambio climático? Adoración solar pagana, ¿a dónde? ¿A quién? Al sol.
Y la inmigración, todo el tema de la inmigración está siendo, se le está achacando que el problema de inmigración es por el cambio climático. Eso lo dijo el científico, ¿se acuerdan? Que en lugar de ponerse a gastar en energía solar y en cosas, pues deles los medios y no arme ese desbarajuste social que se está armando. ¿Qué es lo que estamos viviendo aquí en Colombia con el pueblo venezolano? Ya ellos no quieren regresarse porque están aquí también, bueno, no vamos a entrar en política, cuando se identifica claramente un bien común supranacional. ¿Qué significa supranacional? Por encima de las naciones, o sea, ese gobierno, la autoridad global, va a querer, a partir del cambio climático, decir que es un bien común y crear un bien o un gobierno supranacional. Es necesario contar con una autoridad especial constituida legal y concordantemente capaz de facilitar su aplicación. Ya está constituida, hermanos. Las Naciones Unidas, ¿quién creó las Naciones Unidas? Los jesuitas. Y las Naciones Unidas ya se están transfiriendo, estamos viendo la transición de político a religioso. ¿Y quién gobierna todo el ecumenismo? El Papa. ¿A quién ha llamado al Papa todas las religiones a unirse hasta a los musulmanes? Ya lo sentó. ¿Cuántos millones? 1.800, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, 1.800 millones de musulmanes ya están con el tema del acuerdo climático, lo vimos, están dentro de ese acuerdo ya. Y estamos en un sándwich, hermanos. Bueno, sigamos. Dice, pensamos en los grandes desafíos contemporáneos del cambio climático, las nuevas formas de esclavitud y la paz. ¿Quién estableció la esclavitud? Pues ellos. ¿Quién está haciendo el cambio, el caos climático? Ellos. ¿Quiénes son los que han establecido todas las guerras? El sistema papal. Y eso lo dice Apocalipsis 18. En ella fue hallada la sangre de todos los santos de la tierra. En Babilonia. Y Babilonia es el sistema papal. Junto con todas sus hijas rameras que están acostándose con ella. O sea que si su religión, para las personas que nos están viendo en internet, está hablando del cambio climático, está hablando de implementar los acuerdos de París, ya ha bebido del vino del furor de Babilonia y pronto van a recibir la adoración solar sin problema, sin darse cuenta, como si fuera una inyección letal que poco a poco lo durmió, ni se dio cuenta y ya está descansando para muerte eterna. Se reunieron la semana, dijo a los miembros de la Academia Pontificia, se reunieron la semana pasada en el Vaticano para discutir el tema nación-estado o nación-estado. Esto es la base del totalitarismo, la base del nacionalismo que se implementó en tiempos de Hitler. ¿Está bien? Y un ladrón está diciéndole a otro ladrón, usted es un ladrón. El Papa Francisco está diciéndole a Donald Trump que es como Hitler. Pero el que finalmente va, la profecía nos dice eso, Estados Unidos y el papado son los que van a jugar las últimas escenas de la historia de la humanidad. Ahora, esto es lo que dice, esto fue lo que dice miembros de la Academia Pontificia, fui a la fuente oficial del discurso del Santo Padre a los participantes de la plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, dice, ¿qué menciona? Tanto en la encíclica Laudato Si como en el discurso a los miembros del cuerpo diplomático este año, llamé la atención sobre los desafíos. Dice que a los miembros del cuerpo diplomático, ¿quiénes son ese cuerpo diplomático? Todos los representantes políticos de todo el mundo, los que tienen vínculos con el Vaticano. ¿Y qué nación no tiene vínculo con el Vaticano ahorita? Ninguna. Todas están teniendo relaciones ilícitas con el papado. Pero la clave es ¿qué?
La encíclica Laudato Si. Y en el apartado donde dice lo del el acuerdo supranacional, dice, el Estado Nacional no puede considerarse como un absoluto. O sea, ¿se van a acabar qué? ¿Qué se va a acabar? Los estados, los países. No puede considerarse como un absoluto, como una isla con respecto al contexto circundante. Ahora llevémoslo al plano suyo y mío. Está el mundo entero con una religión. Estamos nosotros como pueblo protestante, ¿como qué? Como una isla. No puede existir eso, no puede haber esas separaciones. O sea que tenemos que estar todos, ¿qué? En una única religión mundial. No puede haber un pensamiento diferente. Si el Papa dice que el anticristo es ese y el otro, el pueblo de Dios no puede decir que el Papa es el anticristo, pero lo es. Ahí está la prueba para cada uno de nosotros. Esa va a ser la presión del mundo entero versus usted y su fe ante Dios. ¿Está bien? Entonces quiero, hermanos, llevarlos a esa experiencia, que tengamos esa presión desde ya, para que tomemos decisiones en lo cual nos pueda decir que en la mente mía diga, ¿qué, Blanquita? Santidad de Jehová. ¿Qué hay detrás de, cuál es el origen del pecado? O sea, ¿qué generó en el hombre el pecado? Acuérdense la listica. Ego, de la columna de codicia que hay, en la columna de intemperancia, en la columna de varias cosas, eso es todo el pecado que hay, y Dios quiere cubrirlo con ese propiciatorio que es Cristo, hermanos, que la sangre de Cristo. Por eso es que en el santuario se aspersaba sobre el propiciatorio, era la sangre expiatoria, era sobre el propiciatorio. El propiciatorio es esa placa que el Señor quiere colocar en nuestra mente que diga santidad a Jehová. Pero ya no es física, sino tiene que haber una marca espiritual, un sello espiritual que nos logre obtener la victoria sobre el pecado, que logremos por medio de la obra del Espíritu Santo. Dice, en la actual situación de globalización, entonces, ¿quién fue el que propició la globalización mundial? Ellos. ¿Por qué? Porque no querían que hubiera islas, no querían que hubiera una América separada de Europa, y por eso se estableció el Club de Bilderberg, que fue la integración de Europa y Estados Unidos de las sociedades secretas, cuyo único fin es tener a los jesuitas controlándolos a ellos para que sigan la agenda. Por eso, hermanos, es que esto es una realidad. Y todo lo que les estoy diciendo se los puedo confirmar con la historia. Y pues como nos toca acelerar el paso porque el reloj está, ¿qué? Sonando. ¿Pronto va a qué, Antonia? Va a sonar porque el pan del cielo viene por su pueblo. El bien común, dice, el Estado Nacional ya no es capaz de procurar por sí solo el bien común de sus poblaciones. O sea que el modelo que existía no sirve. Se necesita un gobierno supranacional que pueda legislar incluso la moralidad de cada uno de ustedes, que piense por usted, que trabaje por usted, que usted no deba comprar ni vender, sino que todo se lo provea el Estado. Eso es el modelo comunista, el modelo socialista, y ahora lo que se está implementando en todo el mundo es precisamente pasar de un republicanismo independiente de Estados Unidos que se propagó a todo el mundo, pero se ha estado moviendo a la democracia y finalmente llega al socialismo, y después termina en las dictaduras. Viene una dictadura mundial. Tenemos que prepararnos para eso, hermanos. Por eso el pueblo de Dios ya necesita estar viviendo fuera de las ciudades. Si estamos atrasados, pues tenemos que pedirle al Señor que nos ¿qué? Que nos mueva a que tomemos una decisión. El bien común se ha vuelto mundial y las naciones deben asociarse por su propio beneficio. Sí o sí, cuando se identifica claramente un bien común supranacional, es necesario contar con la oportuna autoridad legal y concordantemente constituida capaz de facilitar su implementación. Pensemos en los grandes desafíos contemporáneos del cambio climático, de la nueva forma de esclavitud y de la paz. Todo se está llevando, hermanos, a que como el mundo entero, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Con su liberación, con su liberalidad, su liberación espiritual
¿qué está mostrando al mundo? Que no pudo. Homosexualidad prevaleciente, caos familiar, caos social, matanzas. El mundo dice, el modelo que siguió la independencia, la liberación, no sirvió. Ahora tenemos que rehacer todo, volver a como era antes, incluso en el tema energético, para controlar, para someter, para esclavizar. Eso es el fin último de lo que se está buscando, es un totalitarismo que no le permita a usted pensar. Y para que eso se dé, tiene que haber una opresión social tan completa que usted no pueda pensar diferente. De lo contrario, no va a poder comprar ni vender. Eso es lo que fue escrito en el libro de 1984. Lo vamos a ver más adelante, no hoy. Entonces, hermanos, dos preguntas. Si el mundo científico, hermanos, puede ver que la agenda del calentamiento global es una nueva religión, el científico que habló de los monos, o sea que ni siquiera tiene en su mente en la creación, si pudo definir, identificar que el cambio climático es una nueva religión, la pregunta, hermanos, es ¿por qué el profeso pueblo de Dios adventista del séptimo día no puede distinguir que es la antigua adoración pagana idolátrica solar el domingo lo que se está vendiendo? Esa es una pregunta que yo hago. ¿Y dónde está el profeso pueblo de Dios para advertir al mundo de este inminente peligro? Entonces tenemos que entender, hermanos, en dónde estamos parados. De la serie Los 25 varones de Ezequiel 8, ¿quiénes la vieron? ¿Quiénes la han visto? Bueno, tarea. En la parte 15A, que es creo que la última, decíamos lo siguiente: ¿qué es el panteísmo? Dice, el panteísmo mundial es probablemente la organización espiritual religiosa más claramente enfocada ¿en qué? En la tierra. Protejamos la tierra, o sea, ¿qué es lo que está ofreciendo el papado con su encíclica? Panteísmo. La naturaleza es el corazón de nuestra espiritualidad, que está cerca de la ecología profunda, la teoría de Gaia, la religión de la naturaleza o la adoración de la naturaleza básica y directa. La forma más sencilla de resumirlo es la frase de Michael Gorbachev: la naturaleza es mi Dios. ¿Michael qué? Michel Gorbachev. ¿Quién fue Michel Gorbachev? El presidente de Rusia. ¿Y quién estuvo detrás de la caída del muro de Berlín? ¿El Papa con quién? Con Ronald Reagan. Y salud. Este hermoso planeta es nuestra madre y nuestro hogar, esta tierra sagrada. El panteísmo mundial se centra en esta tierra en lugar de un reino imaginario, en esta vida en lugar de una vida futura incierta. ¿Qué es lo que está diciendo? Usted no se ponga a cavilar en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, porque todo tiene que ser aquí. O sea, no, desde ya, hermanos, el panteísmo está diciendo, adore aquí porque no hay más. Sí, pero nosotros no, decimos, mi patria está ¿en dónde? En la Jerusalén celestial. ¿Y cuál fue la apostasía alfa en la iglesia adventista del séptimo día? Panteísmo. ¿Por medio de quién? ¿Cómo? Por medio de acá Harvey Kellogg. Bueno, tenemos historia. Esto está tomado ¿de dónde? Wikipedia. Es lo básico, pero están las referencias de los documentos de dónde fueron tomados, pero pues es un resumen muy bueno. Lo que vino a llamarse la crisis del panteísmo en 1903 fue un momento crucial en la historia de la iglesia adventista. El control del sanatorio y de sus finanzas había sido una fuente de contención durante algún tiempo, especialmente a medida que la institución se expandía y atraía pacientes más acomodados. Las tensiones llegaron a un punto crítico cuando el sanatorio de Battle Creek, originalmente propiedad de la iglesia adventista del séptimo día, pero administrado por Kellogg, fue destruido por un incendio el 18 de febrero de 1902. Aunque todos los huéspedes se escaparon a salvo, la pérdida de la propiedad se estimó entre $300,000 y $400,000, aproximadamente el doble del valor asegurado. ¿Qué fue lo que generó la quema de ese sanatorio? Se quería publicar, ¿qué libro? ¿El libro de quién? ¿De qué lo que se llamaba cómo?
Acuérdense, adventistas del séptimo día. No. El templo viviente. Entonces, dice, se siembra, hermanos, la siembra de la semilla del panteísmo dentro de la iglesia adventista se conoce como la apostasía alfa. Dice, Kellogg utilizó las ganancias de su libro The Living Temple para ayudar a pagar los costos de la reconstrucción del sanatorio. Una comisión del Consejo General de los Adventistas se opuso a la impresión del libro después de que W. Prescott, uno de los 4 miembros de la comisión, argumentara que era herético. Cuando Kellogg se las arregló para imprimirlo en privado, el libro pasó por su propia prueba de fuego. O sea, dice pasó por su propia fuego, significa que fue quemado, ¿sí? El 30 de diciembre del 1902, el fuego golpeó al Herald, Review and Herald, donde el libro estaba maqueado y listo para imprimir, pero Dios no lo permitió. Cuando finalmente apareció, ahora él lo hizo, siguió insistiendo, pero ya había sido destruido el sitio. En 1903 el libro fue duramente criticado por Elena de White, por lo que ella consideraba son muchas declaraciones de panteísmo. Da las referencias, se ha expulsado Kellogg, y miremos lo que dice la hermana White. He sido instruida por el mensajero celestial de que parte del razonamiento del libro Living Temple, el templo viviente, es malsano y que este razonamiento descarría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. O sea, ¿en qué debe estar erradicado o basado usted? ¿Qué es la verdad presente? ¿Santuario? La profecía de las 2300 tardes y mañanas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice, introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su esencia o su presencia. El panteísmo dice que esta flor es Dios, este árbol es Dios, usted es Dios, yo soy Dios, entonces adorémonos ¿quién con quién? Todos con todo. Eso es el panteísmo en resumen, ¿está bien? Pero centrado en ¿qué? En la naturaleza, y acuérdense que el culto siempre termina en el sol. Eso es lo que busca el panteísmo. ¿Cuál será entonces la apostasía omega en la iglesia adventista? Si ya se sembró una semilla de panteísmo, ¿cuál va a ser la apostasía omega? Panteísmo, pero ya va a ser ¿qué? Y asociado con, se siembra una semilla, ahora que viene la cosecha. Dice ella, se ve ahora el alfa, o sea, en el tiempo de ella se estaba viendo el alfa con Kellogg. Dice, no os engañéis, muchos se apartarán. Dice, se ve ahora el alfa, no os engañéis. Muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro, que es ¿qué? Panteísmo, adoración a la naturaleza, adoración al sol, adoración a las estrellas. Eso se introdujo ya en la iglesia adventista del séptimo día. Eso fue la semilla que se sembró. Pero dice, la omega será de una naturaleza asombrosísima. ¿Cuántos adventistas del séptimo día están entendiendo lo que hay detrás del cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? ¿Adoración a qué? Eso es panteísmo. Dentro de la iglesia adventista, hermanos, por eso dice ella, sería de una naturaleza asombrosísima. Y por eso advierte, no se engañen, no os engañéis. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Mirad que nadie os... Y estamos engañados. El profeso pueblo adventista está engañado y eso es parte, hermanos, de mi intención de ayudar, hermana Gloria, a que el pueblo se despierte. Estamos escuchando estos mensajes en las iglesias. Estamos siendo advertidos en las iglesias adventistas de lo que hay detrás del cambio climático. ¿Lo habían escuchado ustedes?
Porque el mundo estamos engañados, hermanos, y ella dijo, lo profetizó, la omega será de una naturaleza asombrosísima. ¿Cuántos pastores? Pregúntele usted y pregúntenle a usted a sus amigos si están ellos preparados para esto que viene. Esto nos debe dar urgencia en la toma de decisiones. Finalmente, santidad a Jehová. Debe haber en nuestra mente preparación, 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 dice la hermana White. Dijo el ángel, preparaos, preparaos, preparaos. De nuevo, la serie de los 25 varones, hermanos. Dimos las evidencias de todo lo que está haciendo la Iglesia Adventista Corporativa para propiciar la agenda del cambio climático, o sea, la adoración dominical, la participación en el movimiento ecuménico, lo dijimos a través del moderno ACAP, que es, ya lo identificamos como el presidente de la Organización Adventista del Séptimo Día. Y están las evidencias, vea la serie, hermana Clemencia creo que está en ese estudio. La inclusión de mujeres en el sacerdocio es la inclusión de mujeres, la inclusión de mujeres al sacerdocio que ministran el culto a Tamuz es la inclusión de mujeres en el sacerdocio, eso era solo para los hombres. La adoración a Acera, que es la declaración al cuidado pastoral a la comunidad LGBT, la adoración a Moloch, que son las directrices sobre el aborto dadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y la adoración a Baal Tamuz, el culto idolátrico centrado en el sol, la luna, que es la declaración sobre el compromiso de preservar el ¿qué? El cambio climático. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Muy bien. Perdón. El tiempo va corriendo. Y esto lo vimos en esa presentación, parte 15A, abril 13, hermanos. Expusimos este tema, dice diciembre 3 del 2015. ¿Cuándo se dio el cambio climático, el Acuerdo de París? Noviembre a diciembre 12. Y antes de que se diera ya la Iglesia Adventista estaba diciendo, ¿nosotros qué? ¿Apoyamos qué? Leámoslo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día reafirma el compromiso de preservar el medio ambiente. Mientras los líderes mundiales se reúnen en París, estarán reunidos para la 21 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La Iglesia Adventista del Séptimo Día apoya y aplaude los esfuerzos de estos líderes para llegar a un acuerdo para frenar el deterioro de nuestra tierra debido al cambio climático. ¿Qué están apoyando? ¿Qué están soportando? Adoración pagana solar. Lo hemos estudiado, hermanos. Por favor, ayúdenme para que no el eco sea no en una pared, sino en ustedes. ¿Sí o no? ¿Está claro? La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha apoyado durante mucho tiempo la administración responsable de todo lo que Dios ha creado. Pues lógico, tiene que ser así, pero no justifique el fin. No debo yo unirme al mundo. El Señor dijo, sepárese del mundo, pero el pueblo adventista se unió con el mundo. ¿Y va hacia dónde? Hacia el colapso, hermano. Va hacia un abismo, hacia la adoración pagana, y ni siquiera lo sabe. Dice, ya en 1995, o sea, sacamos con orgullo, nosotros hace tiempo estamos hablando del tema del cambio climático. ¿Desde qué año? Y la Iglesia emitió una declaración oficial sobre el medio ambiente. La declaración dice lo siguiente, y no tenemos, hermanos, la Biblia nos dice, usted es un responsable de los recursos, usted es un hijo de Dios, usted no va a estar botando basura. No necesitamos una encíclica, no necesitamos unas agendas, no necesitamos un documento de la ONU que me diga que yo debo guardar la tierra. Porque si me uno al paganismo, estoy siendo un pagano. ¿Está claro, hermana? ¿No tenemos conciencia nosotros de eso? Claro. Yo no desperdicio el agua, no desperdicio la energía, no desperdicio las cosas. Soy cuidadoso con mis recursos, porque Dios me dice que debo hacerlo. Palabra de Dios y espíritu de profecía. No necesito una encíclica ni un acuerdo de la ONU que me diga que usted debe ser bueno, porque lo que es bueno para ellos es malo para nosotros, y lo que es malo para nosotros es bueno para ellos.
Ese es el mensaje, hermanos. Pero esto va un poquito más intenso. Dice ella, eso lo estuvimos estudiando, hermanos, los hombres que ocupan cargos de responsabilidad no solo ignorarán y despreciarán el sábado en sí, sino que desde el Sagrado Escritorio, ¿cuál es el Sagrado Escritorio? Desde el púlpito, instarán a la gente a observar el primer día de la semana, alegando traición y costumbre en nombre de esta institución creada por el hombre. ¿Qué es lo que dice? Señalarán calamidades en la tierra y en el mar. Cambio climático, calamidades aumentando, destrucciones, huracanes, tornados, tormentas, ciclones, de todo se va a ir aumentando. Eso es la parte que es real. A las tormentas de viento, las inundaciones, los terremotos, la destrucción por fuego, como juicios que indican el descontento de Dios porque el domingo no se observa de manera sagrada. Está hablando del pueblo adventista, hermanos, que desde el púlpito van a decirle a las personas, si no hacemos algo, si no nos unimos, ¿a qué? Vamos a seguir destruyendo el planeta, sin saber que ya está la agenda montada del domingo, hermanos. Lo está diciendo nuestra profeta, y alabado sea nuestro Señor por el don profético. Acuérdense la historia de Job. Esto es la historia de Job, hermanos. Vendrán y se nos achacará a nosotros. ¿A quién le echó la culpa los 3 visitantes que fueron a Job? Amigos, ¿a quién lo culparon? A él. ¿Y de quién era la culpa? De los hijos que estaban pecando. ¿Sí o no? Esa es la historia. Pues, cada mañana Job hacía ¿qué? ¿Por qué? Por si hubieran pecado. ¿Por qué fueron destruidos? Dios no los protege, Dios les quita la protección y Satanás ¿qué? Interviene. Eso es lo que está pasando ahorita. El mundo entero se está uniendo al paganismo, a la adoración solar, sin saberlo, pero por ignorancia va a recibir el castigo. Y el pueblo de Dios, sabiéndolo, también va a recibir el castigo. ¿Y por dónde va a comenzar el castigo de Dios? Por la casa de Dios. La hermana White, lo vamos a ver, hermanos, la profecía de Ezequiel 9 se va a cumplir literalmente de nuevo. Lo dice ella, y dice ella de los 25 varones de Ezequiel. O sea que tiene que haber 25 varones para este tiempo. Y eso es lo que la serie de los 25 varones plantea. Estas calamidades aumentarán cada vez más. Un desastre seguirá de cerca a los otros, y aquellos que anulan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del 4º mandamiento como los que están trayendo ira sobre el mundo. ¿Qué otra historia se va a repetir asociada con esto? ¿La historia de quién? Acab y quién? Y Jezabel. O sea que se va a volver a repetir la historia de Elías para este tiempo. ¿Dónde? ¿Qué preguntaríamos, hermana Gloria? ¿Dónde está Elías, el tisbita? Su dieta, sus hábitos, sus costumbres, ya no con el mundo, sino con las del pueblo de Dios. Tenemos, hermanos, que aprender. La historia se repetirá. Juan el Bautista, el espíritu de Juan el Bautista, el espíritu de Elías, tiene que estar prevaleciendo ahorita. Templanza en nuestras casas, templanza en nuestros cuerpos. Tenemos que ser urgentes, hermanos, con el tema de la reforma pro salud. Los cambios tienen que darse ¿cuándo? ¿Dentro de 15 años? ¿10 años? La pita no va a dar para tanto tiempo, hermanos. El tiempo es ya. Los cambios son ya. Gústele o no le guste, cuéstele, y todo viene del ego. El ego le va a decir, yo quiero comer carne, yo quiero comer esto, yo quiero comer porque estoy habituado. Santi, ¿de dónde vienen esas palabras? De la flora intestinal. Allá hay un cerebro en su estómago. 1.000 millones de neuronas dicen que hay en el estómago. 1.000, porque en la cabeza son 100.000. Entonces hay un cerebro aquí y un cerebro aquí. ¿Cuál debe mandar? ¿La torre inferior o la torre superior? Solamente eso, no voy a entrar más en detalle, ustedes sabrán, ustedes toman decisiones. Dice, esta falsedad es un recurso
de Satanás, es un engaño para que pueda atrapar a quienes, a los incautos. Y el pueblo de Dios, la iglesia de la Odisea, está dormida, creyendo que rica, tenía cosas, prosperidad, don profético, todo lo tenía. Pero ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la cabeza? ¿Qué está pensando la cabeza? ¿Quiere saberlo? Escuche. Declaración del presidente Ted Wilson. Esto ya lo habíamos visto. ¿Qué dijo él? Esto es una tubería ¿de qué? De petróleo. Nos hemos salido del tema del inicio de estas charlas. ¿Y él qué dijo? La ley dominical no está en la tubería. Dice, no se preocupe. No existe la ley dominical, pero ustedes han visto todas las evidencias. Estamos viendo todas las evidencias que viene la ley dominical. Está enfrente de nosotros, hermanos. La crisis económica, social, económica, todos los caos se van a confluir muy pronto para la ley dominical. Si estamos viendo todas esas señales, hermanos, la ley dominical está ¿qué? Inminente. Está frente a nosotros, vamos a escucharlo. Esto ya lo habíamos visto, ahí están las referencias, hermanos, son videos corticos. It's a pleasure and a privilege to greet you again here in Sabah and all over Malaysia. The question has surfaced from time to time as to whether or not there is some connection between the General Conference and its involvement with Sunday laws and that kind of thing. Also, strange rumors that have been floating around in the internet for a number of years, actually, that the Pope has contacted the United States President, who has contacted the General Conference President about national Sunday laws and all of this. I want to tell you that this is absolutely incorrect, totally false. Somebody, somewhere, imagines certain things and puts it on the internet, and then people believe what they read. I want to encourage all of you to go back to the Word of God. Go back to the spirit of prophecy. Read the beautiful chapters in the Great Controversy. Understand that, yes, national Sunday laws will come, persecution will come, but nothing of that sort is in the pipeline at the present time, nothing that we have understood. The Seventh-day Adventist Church is a strong proponent of religious liberty and freedom of conscience. We believe in religious liberty for all people. One of these days, though, that liberty will be taken away from us. But until that time, let's use the time to spread the good news. Don't spread rumors. Don't spread inaccurate information. Spread the truth. The Holy Spirit will help you to do that. God bless each one of you, and don't be afraid for the future. Put yourself in God's hands, and He will protect you even through the most difficult times. Thank you for your witness for the Lord. God bless you. Maranatha. ¿Qué está diciendo, hermanos? Está diciendo parte de la verdad, parte del error, pero le está diciendo al pueblo, tranquilo. Estamos en paz y seguridad, pero destrucción repentina. Es lo que dice él, y no hay nada personal, hermanos, estos son evidencias, esto es de uso público, pero tenemos que ponerlo en el punto donde es. ¿En qué fecha, hermanos? ¿Qué mes? No sé, hermanos, pero ese mes de noviembre me está apareciendo muy seguido en mi mente, y por eso vamos a plantear algo que quiero que ustedes lo escuchen. Mark Finley, ¿qué fecha? Un año después, Mark Finley va a decir lo siguiente con relación a algo que hay un video del pastor David Gates. Tengo ya que hablar de él porque lo va a mencionar, pero para que usted se dé cuenta, hermanos, el pastor David Gates está manejando una dialéctica también peligrosa. Está diciendo, sí, hay algo en el cambio climático, la ley dominical mencionó, pero está metiendo temas de fechas, de replicación de las fechas proféticas, y la hermana White dijo que la última fecha profética era ¿qué año?
de ahí en adelante no va a haber más repeticiones de fechas, de eventos sí se pueden dar, pero no de fechas. Pero David Gates está que empuja y empuja con el tema de las fechas y está haciendo una base para la plataforma del futurismo. Esto lo dice él, pero introduce lo espurio también, introduce la mentira también. Entonces tenemos, hermanos, que ver todo, a escuchar todo, retener lo bueno, pero no quedarme con la duda, sino tengo que llegar a una conclusión de todo lo que yo escuche. Porque no hay tiempo para ser engañados, hermanos. Dice él, Mark Finley. ¿Quién es Mark Finley? Mark Finley él fue vicepresidente de la organización, ahora es un asesor del presidente Ted Wilson. O sea, esta es una cabeza muy alta de la iglesia adventista. Samuel, ¿dónde está Samuel? En el Acuerdo de París está asociado el cambio climático, la encíclica Laudato Si, por ende la ley dominical. ¿Qué te acuerdas de la imagen del Acuerdo de París? ¿Qué había? Un símbolo, círculo ¿con qué? Con el ojo, y que son la unión de las religiones. Con base en el estudio que hemos hecho, podemos ayudar a que los niños y los jóvenes, ¿ustedes entienden eso? ¿Les queda claro eso? ¿Entienden de eso o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Les queda claro que del Acuerdo de París está la encíclica Laudato Si, está el cambio climático, está la ley dominical viniendo? ¿Sí o no? Sebas, ¿sí o no? Ahora, miremos al vicepresidente de la organización diciendo lo siguiente. Y él primero empieza a hablar de lo que es efectivamente las fechas, que Elena de White dijo que no más fechas, pero entra ya a un terreno que es el de la ley dominical, detrás de ¿qué? Del Acuerdo de París. Y dice, no existe. David Gates está diciendo cosas que no son. Y efectivamente, pero dice una verdad y una mentira Gates, y Mark Finley dice una verdad y una mentira. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hermanos, tenemos que estudiar, porque lo contrario vamos a ser engañados. Luego, Elena White es clara en que el asunto que nosotros estamos enfrentando ahora no es la delineación o reaplicación de la profecía de tiempo, que tenga que las personas se exciten temporalmente y luego se decepcionen cuando estas profecías no lleguen a suceder. El énfasis ahora es en la preparación del corazón para la venida de Cristo. Ahora, hay dos asuntos que me preocupan sobre el video. Primero, el asunto en el énfasis de sentimiento, el énfasis de impresión, el énfasis de lo que Dios me ha mostrado, antes que mostrar un claro estudio del mensaje profético de Daniel y Apocalipsis y la posición histórica de los adventistas del séptimo día. La segunda cosa que me preocupa es el reénfasis en tiempo y no en la preparación del corazón para la venida de Cristo. Ahora, hay una tercera cosa que me preocupa de gran manera, y es la idea del juicio de los vivos y la falta del entendimiento del Acuerdo Climático de París. Particularmente, si usted lee el Acuerdo de París, y acuérdese que en el video mencionado por Gates hay una mención de este Acuerdo Climático de París, y que hay una declaración que la ley dominical está incrustada en el Acuerdo Climático de París. Esto no es un hecho. La ley dominical no está incrustada en el Acuerdo de París. Ahora, hay asuntos ambientales que ciertamente pueden jugar en el impacto mayor de una ley nacional dominical en el futuro. No negamos esto, pero decir que está en el Acuerdo de París no es adecuado. Segundo, esto podría ser más difícil, porque deben recordar que nuestro presidente de los Estados Unidos se salió del Acuerdo de París y retiró aquellos acuerdos ambientales, y por eso creo que es mejor dejar esto en paz. ¿Quién está doblando en este momento a Donald Trump? A nivel, ¿quién llegó a Estados Unidos? Greta Thunberg está hablando y está mencionando a Donald Trump.
todos los jóvenes de Estados Unidos ya están montados por su interconectividad como generación Z en el cambio climático. Y todos los padres están apoyando lo de los jóvenes. Ahora, para que Donald Trump se suba a la presidencia de Estados Unidos, porque sabemos que va a venir por el tema conservador, la ley dominical, para ganar el favoritismo de este pueblo va a tener que, ¿qué? Que reeditar sus palabras sobre el tema del cambio climático y decir que efectivamente el cambio climático es ¿qué? Una realidad, y de esa forma va a tener contento a todos los que están con el tema del cambio climático. O sea que le está diciendo, no, por parte de Donald Trump no va a poder ser la ley dominical porque ellos se salieron del Acuerdo de París. Pero hermanos, los eventos finales van a ser muy rápidos y estos eventos están mostrándonos que Cristo está a las puertas. Él está diciendo, no se preocupe, deje el Acuerdo de París quieto porque no hay nada de la ley dominical. Y lógico, no está explícito, pero está implícito. Con todo lo que acabamos de ver, las señales, los eventos, las fotos, las formas, las figuras, todo dice que el Acuerdo de París es lo que va a llevar al mundo entero a la ley dominical. Y él está diciendo, no se preocupe, no está ahí, pues lógico, pero un niño lo puede ver y él tiene asesores, él tiene información, el presidente tiene asesores, tiene información. Si nosotros hemos llegado a esa conclusión, él debería haber llegado. Y es, declaro, responsable ante los ojos de Dios, hermanos, a Ted Wilson como un ACAB moderno, porque mantiene dormido al pueblo de Dios, y ese pueblo, el profeso pueblo adventista, lo leímos de la hermana White, va a señalar a los que no acepten la política, las normas, las doctrinas del cambio climático, los van a señalizar como los Elías actuales. ¿Está claro, hermanos? ¿Está claro? ¿O está tan oscuro como el petróleo? ¿En qué fecha se firmó el acuerdo del Mayflower? ¿Qué mes? Noviembre 11. Finalmente anclaron en lo que hoy se conoce como la bahía Provincetown, allá en Massachusetts. Este es pintado en Massachusetts en el 1882. En Mayflower es mostrado al atardecer luego de su arribo en la bahía de ¿quién? En la bahía de Plymouth. Y es retratado como un símbolo del comienzo de una nueva era. Esto fue lo que ellos firmaron, hermanos. El Mayflower dijo, ellos planearon gobernarse a sí mismos. ¿Qué es lo que Satanás no quiere? Por medio del bien común. Que usted no se gobierne a sí mismo, que usted no piense por usted mismo, que piensen los demás por usted y no va a ser uno, sino va a ser uno único que va a pensar. Este es el pacto, hermanos. Aquí está la fecha, 11 de noviembre. Esto fue lo que escribieron ellos en la cabina del bote antes de que se bajaran. Ellos firmaron esto. ¿Qué fecha? 1620. Dice, en el nombre del Dios, amén, nosotros cuyos nombres están escritos, hemos viajado para plantar la nueva colonia en la parte norteña de Virginia. Dice nuestros nombres en Cabo Cod el 11 de noviembre en el año del reinado de nuestro soberano rey James de Inglaterra, que fue el que en 1612 permitió la publicación de la Biblia en inglés. Dice, y año Domini 1620. Entonces, basados en la historia, ¿qué podría pasar en la conmemoración de los 400 años de la firma del pacto de Mayflower? Que quiso que el plan era que se gobernaran a sí mismos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en qué fecha? Se firmó el 11 de noviembre de 1620. Más 400 años, ¿qué fecha nos da? 2020. ¿Qué podría pasar ese año o antes? Una pista, hermanos. Reforma, que es el protestantismo, versus Contrarreforma, que son los
jesuitas. ¿Qué ejemplo tenemos en la historia que haya pasado asociado con una guerra mundial? Con una fecha que se iba a conmemorar y no se pudo conmemorar porque vino una guerra. Así trabaja el enemigo, hermanos, así trabajan los jesuitas. Están dispuestos a destruirlo a usted. Pista. 1917, ¿por qué? Primera Guerra Mundial. ¿Qué se iba a conmemorar en 1517? ¿Los 400 años de qué? ¿De la reforma de quién? De Lutero. 11 de noviembre de 1620 se establece la libertad de conciencia en el territorio americano. 1 de noviembre de 1517. ¿Primero de qué? De 1517 se establece la base del protestantismo. Pero 400 años más adelante, ¿qué hicieron los jesuitas para esa conmemoración de los 500 años, de los 400 años? ¿Me creen? ¿O les doy una referencia histórica, bíblica histórica, titulada La verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln por Burke McCarthy de 1922? Abraham Lincoln sabía que quien lo iba a matar eran los jesuitas. Pero en este estudio dice, en este libro, ya vamos a acabar, téngame paciencia por favor. La gran idea de democracia enseñada por Jesucristo cuando proclamó la igualdad espiritual de todos los hombres, siempre ha sido odiada y temida por el sistema jesuita y convertida en el blanco de su veneno, a pesar de todas sus protestas contra el cristianismo. La idea de igualdad espiritual, o sea, de que hay conciencia para adorar a Dios, lógica e inevitablemente conduce a la igualdad social que ha sido hecha práctica por los gobiernos populares. La idea central del gobierno popular es el consentimiento de los gobernados. La primera libertad social real fue el resultado de la Reforma Protestante, dirigida por el pequeño alemán monje Martín Lutero en 1517. Este fue un pecado imperdonable, este fue el golpe mortal al papado, o sea que hubo libertad de ¿qué? Pensamiento, de conciencia. ¿Qué año? 1517, a plena edad media, a plena edad del oscurantismo, donde no había ¿qué? No había gasolina, no había gas, no había energía, no había petróleo, sino estaban todos movidos por la energía de lo que se conocía antes. ¿Hacia dónde nos quieren llevar, hermanos? Hacia la Edad Media, donde no haya pensamiento personal, donde no haya pensamiento individual, sino un pensamiento colectivo, la generación Z presente. Este fue un pecado imperdonable, este fue el golpe mortal al papado. La Alemania protestante, Lutero, la Inglaterra protestante, ¿quién estuvo en Inglaterra? Tyndale, Wycliffe, Knox, Wesley, y por supuesto los Estados Unidos protestantes han estado desde el principio marcados para ello, para su, ¿qué es lo que quiere el papado? ¿Qué es lo que quiere la jesuita? Destruir al protestantismo en Inglaterra, en Alemania y en Estados Unidos. Pero ¿qué sucedió? La excatólica Italia y la excatólica Francia son los siguientes en esta política dominio-ruina. En Dinamarca protestante, Suecia y Holanda, el mismo proceso del trabajo desde adentro se está llevando a cabo como en este país y en Canadá. Dice, la semilla del odio entre qué naciones protestantes, Alemania e Inglaterra, fueron plantadas en estos dos gloriosos países protestantes. ¿Por quiénes? Por los jesuitas, para que pudieran desarrollarse a tiempo para bloquear la celebración. Por favor, hermano. Para ayudar, ¿qué? Bueno, para bloquear la celebración de la Reforma Protestante en sus 400 aniversario. Un evento que fue planeado para superar cualquier cosa del tipo que el mundo hubiera visto alguna vez. Una celebración que había establecido el protestantismo 50 años antes, o sea,
¿Cuándo se celebraban los 400 años? En 1917, pero 50 años se comenzó a hacer la preparación para ese evento por parte del protestantismo. O sea, ¿en qué fecha? 1867. ¿En qué año nació la Iglesia Adventista? 63 a nivel de oficio, a nivel legal. ¿Está bien? ¿Qué se dio, hermanos? Una guerra entre Alemania e Inglaterra para que estos países que estaban preparándose para la conmemoración de los 400 años entraran en ¿qué? En guerra. Eso es la mente de Satanás por medio de los jesuitas. Eso es la capacidad de operar del poder jesuita. Un papa jesuita, un gobierno jesuita dispuesto para destruirlo a usted. ¿Pueden planear una tercera guerra mundial para eso? Claro. Ya tienen todos los caos dispuestos. ¿Qué es lo que espera destruir? Un protestante con libertad de conciencia y con libertad de pensamiento. Los jesuitas, previendo esto, escenificaron la guerra mundial que la desvió por completo. O sea, la conmemoración de los 400 años se desapareció. Porque todo se centró en ¿qué? En la guerra. En la guerra, hermanos. Entonces, ¿qué puede pasar, hermanos, el 11 de noviembre de 1620? No lo sé, no estoy del 2020. No lo sé, hermanos, pero ellos sí saben que pueden hacer algo para decir, mira, aquí está la huella digital del movimiento jesuita para destruirlo a usted. Ya se acabó el protestantismo, ya no queda rasgo del protestantismo. Usted y yo somos la simiente de este movimiento que vino a América y que 400 años está recibiendo a una portadora del paganismo con todos los brazos abiertos y aplaudiéndola. E incluye a qué iglesia? A la Iglesia Adventista. Entonces, ¿sigue vivo el conflicto, hermanos? Claro. Entonces, fechas que podemos colocar, hermanos, en la perspectiva. Usted va a Wikipedia, ponga 11 de noviembre, ponga eventos, y sale lo siguiente. En el 308, el emperador romano, solamente tomé lo que tiene que ver con Roma, pagana y Roma papal, ¿está bien? 308, el emperador romano de Diocleciano concede a Galeriano el título de Augusto del Este y al Máximo el de Augusto del Oeste. Ahí se separó el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Pero era ¿qué? El fin de devolver el orden al imperio. ¿Qué es lo que ha hecho el papado para devolver de nuevo el orden al imperio mundial religioso? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo, hermana? ¿Por medio de qué? Por medio del movimiento ecuménico. 1215. La doctrina católica de la transustanciación, que es el proceso en que el pan y el vino se convierten en la carne y en la sangre. ¿A qué nos recuerda eso? A la Eucaristía. Muy bien. Entonces, la unificación del Imperio Romano, la transustanciación en el Concilio de Letrán, esto es la integración total ecuménica. Esto es la Eucaristía, que es que la participación del protestantismo en la misa. O sea, esto es lo que él quiere. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no va a aceptar la Eucaristía. ¿O sí? Pero prepárese, porque en el pasado personas fueron muertas por no recibir la Eucaristía. El Concilio de Trento, ¿qué pasó en el Concilio de Trento? ¿Quién nació en el Concilio de Trento? ¿En qué año? 1940. Entonces, en el Concilio de Trento, 1540, nacen los jesuitas. ¿Y cuál es el plan de los jesuitas? Destruir al protestantismo. Entonces, es la contrarreforma. ¿En dónde podemos? Y el Cape Town, y señala 1620 lo que es la formulación de la firma del Pacto Mayflower. Esta es la joven iglesia. ¿Y qué llegó a Estados Unidos? Llegó, pero ¿qué ahorita qué está viniendo? Pues un engaño para el pueblo de Dios, un engaño para el mundo entero.
Esto es el paganismo idolátrico domingo. Entonces, ¿en qué documento podemos resumir todas estas cosas? ¿Qué es lo que tiene planeado el papado para esa fecha? Yo no lo dije. La lógica no lo dice, hermanos. Opciones del calendario cabalístico papal. Estos son fechas de ellos. Ya no son fechas nuestras, sino son fechas de ellos. Mayflower, 1517, Lutero clavando las tesis, 1517, una guerra. El 517 fue protestante, la fecha siguiente ya no es protestante. 1620, noviembre 11 es protestante, la siguiente fecha ya no es protestante, pero es asociada con el protestantismo. ¿Está claro? Y alguien lo dijo, ¿qué? ¿Qué dijimos? Laudato Si reúne todos los puntos de solución al caos económico, al caos social, al caos financiero, al caos político, al caos espiritual, al caos moral. Y dentro de ese Laudato Si aparece, ¿qué numeral? La encíclica 200, el numeral 237 que me dice, el domingo, la participación en la Eucaristía. 11 de noviembre, implementación de la transustanciación. 11 de noviembre, el tema del domingo. Cuando llegaron cuando llegaron los americanos y pusieron su bandera, que ellos traían que la verdad protestante. Y dice, tienen importancia, este día como el sábado judío. ¿Cuál es el sábado judío? Pues bueno, la Eucaristía es la participación del protestantismo en la misa, y el sábado judío es la del protestantismo puro. Pero ellos, ¿qué quieren? Pues falsificar ese día, hermanos, si ese es lo que viene como el paganismo idolátrico dominical. Y dice, de este modo la espiritualidad cristiana, eso es que la integración total del ecumenismo. Esto es lo que ofrece el papado por medio de su encíclica Laudato Si, específicamente el numeral 237. Y al final dice, así el día de descanso, que no es el sábado sino el domingo, cuyo centro es ¿qué? La Eucaristía. Muy pronto usted va a ser llamado a decir que como el mundo entero está entrando en caos, tenemos que ir ¿a dónde? A la Eucaristía, y quienes no reciban la Eucaristía son los que están generando el problema. Entonces prepárese, porque sí o sí usted lo van a forzar no solamente a no guardar el sábado, sino a guardar el domingo y a forzar el domingo. Usted no va a poder guardar el sábado, Carmen. Entonces, si nos estamos teniendo miedo ahorita, hermanos, sin presión, sin señalamiento, sin un arma en la cabeza, ¿cómo será cuando venga esa presión? Tenemos que prepararnos ¿cuándo? Ya. Esto dice, motiva a incorporar. ¿Cómo se va a incorporar? Por una acción climática que es el domingo. Esto fue lo que vimos ahorita. El cuidado de la naturaleza. Esto es lo que está proponiendo las Naciones Unidas, Religión por la Tierra. Unámonos para el domingo. Esto ya está dado, ya está planteado. El pastor Andrew Enríquez mencionó algo, hermanos, sobre el tema de que ya en la Constitución de los Estados Unidos ya está la ley dominical en la Constitución. Artículo 1, sección 7, de lo que me acuerdo. Dice que el presidente de los Estados Unidos y el Congreso no va a trabajar ¿qué día? Domingo. O sea que ya en la Constitución está dado. ¿Qué se necesita? Que el pueblo se someta a ese requerimiento para que le exija al gobierno que legisle la moralidad en Estados Unidos. Y el fin llegará, hermanos. ¿Qué se necesita? Pureza y santidad. Esto es lo que usted tiene ahorita. Esto es lo que tenemos ahorita. Codicia, ambición, celos, intemperancia. ¿Con qué debe ser cubierto, hermanos? Eso lo vimos la semana pasada. Me fue presentada de la siguiente manera: una gran compañía idólatras paganos llevaba una bandera negra, ya sabemos qué es, sobre la cual se veían las figuras del sol, la luna y las estrellas. Esto es paganismo idolátrico solar. Esta compañía parecía feroz y airada. Todo este movimiento del cambio climático se va a volver como feroz y airado, hermanos. ¿Cómo estaba Jezabel con relación a Elías? ¿Cómo estaba Acab con relación a Elías? Airoso y queriéndolo ¿qué? ¿Consentirlo? Matarlo.
Así va a ser para el pueblo de Dios. Se me mostró otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Esto es el protestantismo puro, sábado, que no ha doblegado, que no se ha doblegado al papado, que tiene ya la ley de Dios en donde. Y que dice escrito ¿qué? Santidad a Jehová. ¿Qué viene entonces? Una gran matanza, dice, sigue diciendo el texto. Vi a los paganos y idólatras acercárseles y hubo una gran matanza, hermanos. Lo que se aproxima es que una gran matanza, un caos social, económico, político, religioso, espiritual, completo, que lleve a que la gente no tenga conciencia de lo que está haciendo y que mate por hambre, mate por necesidad, y eso es lo que se va a dar, hermanos. Por eso usted y yo necesitamos estar orando, ¿para qué? Para estar viviendo ya fuera de las ciudades. Ahora, 2 y acabo. Hechos 3:19, así que ¿qué? Carmen, arrepentidos y ¿qué? Convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que necesitamos tomar? Decisiones. Muy bien. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, y aquí todas son hechas nuevas. Carmen, su mente está siendo nueva. Amén. Todo lo que ha pasado en el pasado, Dios quiere borrarlo. Pero tenemos que seguir al siguiente paso. Romanos 12:1, por tanto ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Hoy más que nadie, más que nunca, usted va a entender esto para lo que se aproxima. Por favor, preste atención. Sé que está cansado, yo estoy cansado también, pero les pido el favor que 5 minutos de atención. Porque en los 5 minutos puede ser la esencia, está la esencia de este mensaje. ¿Está bien? 5 minutos, por favor, cronométrelo. Por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro servicio, ¿qué? De pensamiento. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable, que es ¿qué? Santa y perfecta. ¿Qué se necesita? Una renovación en la mente. ¿Por qué? Para nuestra hermana Luz Dali, que este es un tema que lo vamos a estudiar más adelante, pero dice, de parte del Instituto de Tecnología de Massachusetts, julio 30 del 2019, Facebook está financiando experimentos cerebrales para crear un dispositivo que ¿qué? ¿Me cree ahora sí, hermana? ¿Sí? Que lea tu mente. ¿Qué debe haber en la mente del pueblo de Dios? Lo van a hacer, hermana. Sí, pero sin instrumentos, pero con instrumentos lo van a hacer. Créame, hermana, por favor, esté sintonizada para la siguiente. Va a intentarlo, y cómo lo van a intentar. No todo, pero lo van a hacer, por eso le digo. Déjenme terminar porque la interrupción detiene el reloj. Dice, las grandes empresas de tecnología están tratando de leer los pensamientos de la gente y nadie está listo para las consecuencias, ni siquiera usted. Porque en su mente debe haber ¿qué? Santidad a Jehová. Nada de registro de pecados. Vamos a ver qué es lo que va a generar el miedo, hermanos. Traición a lo que usted más ama. Siguiente presentación. En el 2017 Facebook anunció que quería crear una diadema que permitiera a la gente escribir a una velocidad de 100 palabras por minuto, simplemente pensando. Usted piensa la palabra y ya que se está digitalizando. O sea que pueden leer la mente ya. Sí, hermana. Por impulsos nerviosos. Eso es, sí, efectivamente. No puede leer la mente, pero ¿para qué están desarrollando la tecnología? Para leerla. Porque lo que el enemigo quiere es el control mental. Entonces, tanto para leerla como para controlar su mente, si usted es un subordinado, si usted no se somete a las normas de este sistema, pues le van a colocar ¿qué?
un aparatico que le cambie sus neuronas, que le cambie sus impulsos nerviosos, y usted se va a someter. Eso ahorita se conoce como trepanación de craneal, que pierde usted la conciencia. Eso es lo que Satanás quiere destruir en usted. Lo va a hacer a las buenas o a las malas. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que estarse preparando ahorita para que cuando llegue el momento de leer lo que usted piensa, ¿qué tiene que aparecer? ¿Qué tiene que proyectarse? Santidad a Jehová. Aparezca el Hijo de Dios, porque usted ha pasado tiempo en sus devocionales personales, en su estudio personal, meditando en Cristo, en las últimas escenas de Cristo, hermanos, y eso es lo que le va a dar a usted la santidad. Cuando se conecte eso, así como yo estoy conectando esto, hermano, esto es electromagnético. Hay un cable que está pasando la imagen a ese aparato. Dios sabe eso, Dios conoce eso. Él tiene todo lo que usted piensa acá, en su cabeza, en su cerebro completo. Y la tecnología está queriendo hacer eso, queriendo ser como Dios. Y Satanás quiere el control mental suyo, porque quiere someterlo a usted. ¿Me cree, hermana? Fecha, julio 30 del 2019. Ahora, poco más de 2 años después, el gigante de los medios sociales está revelando que ha estado financiando una extensa investigación universitaria sobre voluntarios humanos. La buena noticia es que Cristo viene pronto. La mala noticia es que esto lleva 50 años en desarrollo. Y adivinen quién le dio a Estados Unidos los elementos para que arrancara esta investigación. Nikola Tesla. Proyecto MK Ultra. Busquen por favor de tarea, empiecen a investigar el proyecto MK Ultra. Eso es lo que vamos a estudiar. Esto continuará. La tormenta ha llegado, hermanos. Vamos, nos falta estudiar el caos energético y vamos a tener la tormenta perfecta. Una única solución. ¿En dónde está eso, Alba Lucía? La solución. Y de Laudato Si número 237, oración solar. El mundo entero sometido al poder papal, a Satanás, y el pueblo de Dios estamos ¿cómo? Cansados. Nos cansamos con una vigilia de 2 horas, 1 hora. Pues hermanos, va a llegar el tiempo en el cual vamos 2 horas. Vamos a estar deseando que se nos haya hablado de estas cosas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Acuerdo de París político, ahora ya religión están unidos. Estado, religión. Todo el mundo para la oración solar. Todo ya está planteado. Entonces, ¿cuánto más demora? No lo sé, hermanos. No quiero poner fechas, pero las fechas las van a poner ellos. ¿Y cómo nos sirven? Las fechas protestantes. ¿Está bien? Que el Señor nos acompañe, hermanos. Las buenas noticias es que esta unión entre el Estado y la Iglesia va a ser destruido. Eso es lo que dice Daniel 2, lo que dice Daniel 7, 26, Daniel 8, 25, y esa es la imagen que va a ser destruida. Va a caer la piedra y vamos a ser destruidos. Este poder, todo va a ser destruido. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros, hermanos? Vamos a colocarnos de rodillas, vamos a hacer una oración.